El tema de hoy es la ley de L'Hopital o la regla de L'Hopital. Algunos de ustedes creo que ya han escuchado de ella o la han utilizado, que en términos o en palabras propias se puede decir que utiliza las derivadas para resolver los límites. Se nos convierte en algo un poco más sencillo que como resolvíamos los límites anteriormente. Y este sería vamos a ver, el teorema. Dice que la regla de L'Hopital se utiliza para resolver límites en los cuales se presentan formas indeterminadas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo vamos a usar cuando hay una indeterminación, ¿verdad? 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces lo que nosotros hacemos es derivar tanto la función que está en el numerador como la función que está en el denominador. Y así se puede calcular el límite. Aquí tenemos la explicación gráfica. Límite de x cuando tiende a de fx sobre gx. Recordemos que digamos que aquí hay una forma indeterminada, por ejemplo, un 0 sobre 0. Entonces, esto es igual a decir, aplicando la ley de L'Hopital, esta LH, al límite de x cuando tiende a de f derivada, o sea, la función que está en el numerador derivada, voy a poner aquí el puntero, de f derivada sobre g derivada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer esto, a calcular límites mediante la regla de L'Hopital, nosotros a veces llegamos y derivamos toda la fracción, el cociente, agarramos y derivamos todo esto y lo derivamos, pero no, se deriva el numerador y se denomina el denominador, por decirlo así, se denomina como formas separadas y esto sería lo mismo que de esta manera y llegaríamos más fácil a la respuesta del límite. Esto se encuentra en la página 96. Aquí tenemos un ejemplo ya donde aplicamos la ley de L'Hopital, ¿verdad? Tenemos un límite de x que tiende a 0 de sen de x sobre x, que si sustituimos el x, el 0 donde están las x, nos daría una forma indeterminada, 0 sobre 0. Entonces, aplicando ley de L'Hopital, esto es igual al límite de x cuando tiende a 0 de f, recordemos que esto sería como f derivada sobre g derivada, es decir, de sen de x derivado sobre x derivado, que sería cos de x sobre 1. ¿Por qué cos de x? Porque cos de x es la derivación de sen de x y 1 es x derivado. Entonces nos quedaría 1 sobre 1, que es 1, ¿verdad? Y ya ahí podríamos encontrar o calcular el límite de sen de x sobre x mediante la regla de L'Hopital. Quedamos claros con la explicación. Ahí Sí, me... señorita. Sí, es muy sencillo, digamos. Tenemos un límite de fx sobre gx que da indeterminado, ¿verdad? Y derivamos tanto la función que está en el numerador como la función que está en el denominador. Entonces aquí vemos el ejemplo. Y para que nos quede un poco más claros, vamos a resolver estos tres ejercicios que están por acá. Y vamos a, o van a resolver en sus casas este otro. Así que vamos con el primero. Y dice que límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado menos x más 1 sobre x al cuadrado y e a la x. Entonces, si nosotros llegamos y
sustituimos el 0 donde están las X, nos daría una función indeterminada, infinito menos infinito, pero recordemos que la ley del L'Hopital, como decía el teorema, se usa cuando es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces lo que hacemos acá para poder aplicar L'Hopital es hacer las restas de estas fracciones y queda de la siguiente manera. Aplicamos una resta normal de fracciones. Acá no hay nada de otro mundo, ¿verdad? Entonces, si nosotros ahora de esta manera empezamos y sustituimos el 0 donde están las X, nos daría 0 sobre 0. Y de esta manera podríamos aplicar la ley del L'Hopital para calcular el límite. Recordemos que la ley del L'Hopital decía que se deriva tanto la función que está en el numerador como la función que está en el denominador. Entonces, ponemos el simbolito aquí, ley del L'Hopital, LH, y sería la función que está en el numerador derivada prima. Sería esto, ¿verdad? E a la X menos 1. Y esto derivado sobre la función que está en el denominador, x al cuadrado e a la X, derivada también. Que si aplicamos la derivación de cada uno de ellos, queda de la siguiente manera. Es importante tener en cuenta, ahorita vamos a ver, que este simbolito solo se pone cuando aplicamos en sí L'Hopital. Entonces, aquí yo puse acá porque aquí es donde yo les explico qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Derivamos tanto el numerador como la función que está en el denominador. Entonces quedaría e a la X menos 1, normal, porque la derivada de e a la X es e a la X, la derivada de menos X o de X es 1, entonces queda menos 1, y la derivada de una constante es 0, entonces no la colocamos acá. Y la función del denominador derivada queda de la siguiente manera, que derivamos el primer término, porque es una multiplicación, ¿verdad? Derivamos el primer término, el segundo queda normal, más el primer término queda normal y el segundo lo derivamos, y recordemos que la derivada de e a la X es e a la X, ¿verdad? Entonces, de esta manera ya tendríamos el límite resuelto porque ya aplicamos la ley del L'Hopital. Entonces, ahora lo que uno tiene que hacer es sustituir el valor de x0 en las x. Ahora, muchas veces nos va a pasar como vimos en el puro inicio, donde yo apliqué el L'Hopital de sen de x sobre x y una vez nos daba el resultado, ya era 1. Aplicamos L'Hopital y de una vez ahí ya está resuelto. Pero puede pasar como en este caso, que aplicamos L'Hopital la primera vez, sustituimos x y nos da 0 sobre 0. Otra forma indeterminada, igual. Entonces, ¿qué pasa si nos vuelve a pasar eso? Podemos aplicar L'Hopital sin ningún problema. Entonces, antes de seguir con el ejercicio, ¿quedó claro cómo aplicamos L'Hopital en esta primera parte, digamos, acá? ¿Sí? ¿Alguno tiene una duda? Leo el chat también, por si quieren escribir por ahí. O díganme los demás si quedó claro, o si tienen alguna duda, o si les gusta que vuelva a explicar esta parte. Todo claro hasta el momento. Está bien. Voy a seguir. Casi no le comprendí muy bien. Voy a seguir.
Entonces, como les dije, aplicamos L'Hopital y nos volvió a quedar una forma indeterminada. Entonces, podemos volver a aplicar L'Hopital. Que tenemos que aplicando L'Hopital sería la función del numerador nuevamente derivada sobre la función que está, sobre la función en el denominador también derivada. Diríamos el numerador como el denominador. Esto aquí aplicamos L'Hopital. Se me olvidó, se me fue por ahí el símbolo, pero aquí aplicamos L'Hopital. Entonces nos quedaría de esta manera. Aquí es volviendo a aplicar L'Hopital nuevamente. Aquí tendría que poner el LH. Se me olvidó, así que lo voy a anotar con esto por acá. Bien bonito. Aquí porque aplicamos L'Hopital nuevamente. Que les vuelvo a explicar. L'Hopital es derivar la función del numerador y derivar la función del denominador. De esta manera. Es importante recordar que aplicamos L'Hopital cuando hay una forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces derivamos la función del numerador, la derivada de e a la x es a la x y la derivada de menos 1 o de una constante de 0, entonces no la colocamos. Y acá derivamos la función del denominador, que ya nos quedaría un poquito más extensa, ¿verdad? Porque aquí tenemos que aplicar la multiplicación, que sería el primero derivado, que la derivada de 2x es 2, el segundo elemento normal a la x, más el primer elemento normal, 2x, por el segundo elemento derivado, la derivada de a la x es a la x. Entonces ya aquí tenemos derivado esta partecita de acá. Entonces, para que quede más claro lo que acaba de decir, entonces, derivando esto, sería esto. Ahí está el más. Y ahora vamos a derivar esta segunda parte, que es el primer elemento, o sea, x al cuadrado derivado, 2x por ex normal, más el primer elemento normal, x al cuadrado, sobre el segundo elemento, por el segundo elemento derivado. Y la derivada de x es x. Entonces, este sería aquí, y ya de esta manera estaría derivado. Por aquí se me fue este más también. Entonces, de esta manera ya aplicamos lo que es la ley del L'Hopital. ¿Por qué? Porque derivamos la función del numerador y derivamos la función del denominador. Ahora, ya una vez aplicamos esto, sustituimos el valor de la x donde están las x y sustituyéndolo nos daría que el resultado es 1/2. Entonces, de esta manera ya tendríamos el límite calculado. ¿Dudas, preguntas con este primer ejercicio? ¿En serio? No tengan vergüenza o si me quieren decir, no entendí nada, la verdad, estoy claramente, no se preocupen, lo vuelvo a explicar, buscando una mejor manera. Entonces digan, ¿comprendieron? ¿No comprendieron? Ok, perfecto. Ok, seguimos. Voy a darle mejor antes de seguir, voy a darle una repasada. Aplicamos L'Hopital a esto porque nos da una forma indeterminada. Para aplicar L'Hopital ocupamos tenerlo de las formas que yo le dije, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces hicimos la resta de fracciones. Normal. No doy paso a paso de cómo hacer una resta de fracciones porque son cosas que ya deberíamos, ¿verdad?, manejar. Después
L'Hopital dice que es la función del numerador derivada sobre la función del denominador derivada. Las derivamos y aquí ya habríamos aplicado L'Hopital y en un ejercicio un poco más sencillo ya estaría la respuesta. Pero hay que comprobar siempre, intercambiando el valor de x, donde están las x, y aquí, una vez aplicado L'Hopital, aquí lo sustituimos y nos daba otra forma indeterminada. Por eso fue que volvimos a aplicar L'Hopital y ya, una vez volviendo a aplicar L'Hopital nuevamente, sustituyendo el 0 donde están las x, ya esta vez no nos dio ninguna forma indeterminada, ya nos dio un medio. Entonces, ahí sería el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Ok. Tenemos de que x sobre x menos 1 menos 1 sobre el logaritmo natural de x. Sustituimos el 1 y nos daría 0, infinito menos infinito. Porque aquí nos daría 1 sobre 0, o sea, infinito. Y acá nos daría igual. Entonces, para esto, para resolver este límite, podemos aplicar L'Hopital, ¿verdad? Pero antes de aplicarlo de una vez, no podemos acá llegar y agarrar todo esto y aplicarle la derivada a todo este límite, o no podemos agarrar este y aplicarle la derivada o así, no. Primero debemos hacer la resta entre esas fracciones. Entonces, haciendo la resta entre esas fracciones, nos quedaría de esta manera, ¿verdad? Nos queda de esta manera. Que si sustituimos, el 1 donde están las x, nos queda 0 sobre 0, o una forma indeterminada. Aquí, ahora sí podemos aplicar la ley de L'Hopital o la regla de L'Hopital, que dice que el límite de cuando x tiende a de fx sobre g de x, si de una forma indeterminada, es igual al límite de x cuando tiende a de f derivada de x sobre g derivada de x. Entonces, quedaría de esta manera. Voy a escribirles por acá lo que decía el límite de x cuando tiende a, disculpen ahí, ¿verdad? De fx sobre gx, ¿verdad? Es igual, aplicándolo tal, del límite de x cuando tiende a de f' o f derivada de x sobre g derivada de x. Esta es la regla del L'Hopital, ¿verdad? Lo aplicamos cuando esto da una forma indeterminada. Como acá, que dio 0 sobre 0, entonces esto, supongamos que todo esto de acá arriba, bueno, no supongamos, es así, ¿verdad? Todo esto de acá arriba, el numerador es fx, por eso es que acá quedaría f derivada, o sea, el numerador, la función que está en el numerador, derivada, sobre, dice que g' de x, entonces por eso es que acá queda la función que está en el denominador, toda derivada, porque estamos aplicando la regla del L'Hopital, esta que escribí por acá. Ok, entonces, aplicando las derivadas de eso, quedaría de la siguiente manera. Haciendo las derivadas, ¿verdad? Acá derivamos esta multiplicación de acá, quedando así. Después derivamos el menos x, que haría menos 1, y el más 0 porque la derivada de la constante 0.
Y acá abajo también aplicamos la derivada de todo esto. Como es una multiplicación, dice que es la derivada del primer elemento, 1 sobre x por el segundo elemento normal, más el primer elemento normal por el segundo elemento derivado. Y x menos 1, la derivación sería 1 menos 0. Entonces, de esta manera, ya aplicaríamos, ya estaría aplicado el L'Hopital, que lo que podemos hacer ahí es simplificarlo, digamos, para verdad que quede más claro. Entonces quedaría de la siguiente manera, muy importante, como les dije en el ejercicio anterior, el simbolito de LH, digamos, de que aplicamos L'Hopital, se pone solo cuando se aplica, solo cuando se aplicó. Es decir, aquí lo aplicamos porque aquí es esto, ¿verdad? Es la f derivada de x sobre g derivada de x. Aquí por eso fue que lo pusimos. Aquí ya no lo pusimos, ¿por qué? Porque aquí no estamos aplicando el L'Hopital. Aquí nada más hicimos una simplificación normal. Entonces no se pone. Ahora, entonces aquí llegamos y sustituimos. Aquí ya tendríamos aplicado el L'Hopital. Entonces llegamos, sustituimos el 1 donde están las x. Y si lo hacemos, podemos observar que vuelve a haber otra forma indeterminada. 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Y si aplicamos esto, sería 0 menos, perdón, 1 menos 1, 0 sobre 1, 0 entre 1, 0, más logaritmo natural de 1, 0, o sea, 0 más 0, 0 y queda 0 sobre 0, una forma indeterminada. Entonces, cuando pasa eso, podemos volver a aplicar otra vez la regla o la ley de L'Hopital. ¿Y qué tendríamos que hacer? Derivar este numerador, la función que está en este numerador, y derivar toda la función esta que está en el denominador. Así. Aquí volvemos a escribir, aunque ustedes no es necesario, digamos, si estuvieran haciendo el examen o algo así, no es necesario que hagan este paso. Yo aquí lo hago para que ustedes comprendan bien qué es lo que estamos haciendo. Entonces aplicamos la ley de L'Hopital, que es derivar, ¿verdad?, el numerador y el denominador, y quedaría de la siguiente manera. Vean que aquí no lo puse porque aquí no apliqué L'Hopital en ese paso. Aquí sí volví a aplicar L'Hopital, entonces sí lo puse el simbolito. Y ya podemos simplificar esto un poco más, ¿verdad? Quedaría de la siguiente manera, que podríamos simplificarlo aún más, ¿verdad? Aquí extremos por extremos, centros por centro, y quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí nada más sustituimos el 1 donde están las x y daría como resultado un medio. Y ya estaría aplicado L'Hopital. Disculpen, ok. Entonces, ¿alguna duda con este segundo ejercicio? Todo claro. Una dudilla. Ajá. Seguro es que no sé, se me fue un poco de límites, ¿verdad? Pero el puro principio, cuando usted pone, cuando el límite de x tendiendo a 1, ¿verdad? Digamos, lo principal, ¿verdad? No, arriba, digamos, cuando plantea el ejercicio. Ahí, ajá. Ajá. Cuando uno evalúa, no sé, o sea, es que no entendí muy bien por qué esos da infinito y el otro, digamos, ¿por qué dan infinito? O sea, Aquí daría 1 sobre 0, ¿verdad? ajá. Entonces, por decirlo de esta manera, una forma muy sencilla, cuando yo estudiaba esto y yo decía, ok, esto es infinito,
Si usted pone, o ¿cómo le digo? Vamos a ver para explicárselo bien con palabras sencillas. Vamos a ver. Es que, digamos, más, yo sé que cuando es, digamos, 1/0 es infinito, ¿verdad? Digamos, porque es como muy Ajá. técnico, pero el por qué no entiendo, porque, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, si fuera 1 por la izquierda, digamos, me quedaría un negativo arriba y, digamos, me queda eso, digamos, no me sé explicar, pero siento como que varía menos infinito, entonces, no sé, no cambio con los signos, una hora sí. Ah, ok, sí, sí, exactamente. Bueno, lo importante es que usted sí comprende por qué es eso. Usted dice en cuanto a los símbolos, signos, que Ajá, si exacto, sería más infinito o menos infinito. exactamente eso mismo. Ah, ok, no, no, aquí no, porque, bueno, primero estamos evaluándolo en ese número exactamente, no estamos evaluándolo, por eso así de esta manera, por la derecha y por la izquierda. Pero no porque en sí, como usted dijo, si lo evaluamos por la izquierda sería menos infinito, cualquier numerito, ¿verdad? Uno no sabría cuál. Y si sería por la derecha también sería infinito, pero por la derecha, pero sería un numerito igual que uno no sabría cuál, ¿verdad? Porque uno no puede calcular, porque infinito es un número Ah, que sobrepasa, ¿verdad? exacto, exacto, no entiendo. Ajá, entonces quedaría nada más infinito menos infinito, porque no habría problema en si poner algún símbolo negativo o positivo. Nada más sabemos que que este x sobre x menos 1 es infinito. Y aquí 1 sobre el logaritmo natural de x también es infinito. Entonces, infinito menos infinito. Ahí no habría problema con los símbolos. Como sea, como se indetermina, no importa, vamos, igual se va a indeterminar, aunque sea. Exacto, exactamente. Ah, ok, ok. Exactamente. No, aquí no es Entonces, tan necesario mira, esto es indeterminado de infinito, por decir, no, digamos. Sabemos que fue indeterminado porque es infinito menos infinito y sabemos que para aplicar L'Hopital tenemos que acomodarlo de esta manera. Entonces ok, ok, no nos importa tanto eso. entiendo. ¿Alguna otra duda? En base a este ejercicio, continúo. Vamos con este último, aquí, bueno, no puse eso. Ejercicio. ¿Saben? Para acomodar aquí algo que les acomodo un poco. Listo. Ok. Tenemos límite de x cuando tiene 0 de 1 menos 2x sobre 1 sobre x, que nos da 1 al infinito, una forma indeterminada, ¿verdad? Y podríamos aplicar L'Hopital más adelante. Primero, tenemos que acomodar un poco, por decirlo así de esta manera, el límite. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es aplicar una propiedad de logaritmo natural, ¿verdad? O logaritmos, que si tenemos un número, ¿verdad? Elevado a otro número, por decirlo así, es lo mismo que nosotros pongamos e elevado al logaritmo natural de ese número elevado a eso. Eso es una propiedad, 1 sobre x. Es una propiedad que es importante tenerla ahí, clara. ¿Ok? Entonces, no voy a detallar mucho en eso, porque eso es más que todo de cómo resolver límites, ¿verdad? Aquí lo que nos importa es L'Hopital, pero sí es importante que tengan en cuenta que lo que se aplicó aquí es una propiedad del logaritmo. Que aquí
si hubiera otro número, podemos hacer lo mismo. Ponemos e, lo elevamos al logaritmo natural de ese número, de la base, por decirlo así, elevado al exponente. Ok, eso fue una propiedad del logaritmo. E elevado a la base elevado al exponente. Entonces, ahora para seguir avanzando y acomodar un poquito mejor esto, acá hay otra propiedad que dice que si tenemos algo así, logaritmo natural de un número elevado a cierto número, podemos pasar esto que está acá, este 1 sobre x, podemos pasar adelante a multiplicar, quedando de la siguiente manera. Ok, ahí nada más hemos ido aplicando, por decirlo de esta manera, propiedades. Ahora, para seguir acomodando, resolviendo esto, hacemos lo siguiente. Lo que yo hice acá fue sacar el límite, perdón, sacar la e. Yo saco la e del límite. ¿Por qué? Yo saco la e del límite para lo siguiente, para resolver ese límite solito, sin la e. Es decir, yo ahora, a partir de este momento, voy a seguir resolviendo ese límite, pero por decirlo de una manera, voy a guardar por aquí en esta cajita, voy a guardar la e. Entonces, queda de la siguiente manera, y si yo lo sigo resolviendo, lo sigo resolviendo sin la e, ¿ven? Ya no la pongo, la dejé guardada acá. Entonces, acá lo que hemos aplicado son propiedades, ¿verdad? O reglas, como ustedes le quieran llamar. Hemos aplicado eso. Entonces, todo claro hasta ahí. Tal vez sí se nos confunda un poco cómo rayos, o por qué hizo eso. Es para ir acomodándonos el límite. Recordemos que debemos llegar a las formas indeterminadas que yo le dije al inicio. Entonces, lo que hicimos acá fue aplicar propiedades para que si aquí llegamos y sustituimos el 0 donde están las x, nos daría la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, para resolver este límite, ¿qué hacemos? Aplicamos ley del L'Hopital. ¿Y qué era la ley del L'Hopital? Bueno, derivar la función que está en el numerador y derivar la función que está en el denominador. Como les dije, hay que tener mucho cuidado porque, se los repito porque a mí me pasó cuando estaba resolviendo estos ejercicios también para traérselos, que yo llegué y agarré, voy a dibujar acá, agarré y derivé todo esto, ¿verdad? Y empecé a derivarlo ahí, me quedó un sancocho, ¿verdad? Y no estaba llegando a ningún lado. Y yo, ¿pero por qué es? ¿Por qué es? Y fue porque estaba derivando toda esa fracción, toda esa división. Y recordemos que uno en L'Hopital no hace eso. Uno en L'Hopital lo que hace es derivar tanto la función que está en el numerador, o sea, el logaritmo natural de 1 menos 2x, y derivar la función que está en el denominador, aquí sería nada más x. Y ponemos el simbolito del L'Hopital porque aplicamos L'Hopital acá. Ok. Entonces, por ahí todo bien. Entonces, aquí lo que hacemos nada más es derivar cada una de estas funciones, quedando de la siguiente manera, ¿verdad? Voy a empezar por el denominador. La derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural de 1 menos 2x queda de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces ahí pueden dar una repasadita a derivadas si no recuerdan muy bien cómo es que se derivó esa y de propiedades. Entonces aquí ya aplicamos la ley del L'Hopital,
que podemos acomodar un poco mejor, ¿verdad? O simplificar ese límite que quedaría de la siguiente manera. Por lo mismo, se podría decir que aquí también aplicamos extremos por extremos y centro por centro, quedando de la siguiente manera. Entonces, ya acá tendríamos el límite resuelto y lo que hacemos es sustituir el 0 donde está la x, en este caso hay una x, entonces quedaría 2 sobre 2 por 0, 0, o sea, 2 sobre menos 1, que sería menos 2. Entonces, muchos dirían, ok, ya aquí ya resolví el límite y ponen respuesta al límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos 2x sobre 1x es menos 2. Y no, esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos por acá esta e guardada, ¿verdad? La separamos del límite para resolverlo por aparte y la dejamos guardada en esta cajita. Entonces, la respuesta quedaría de la siguiente manera. El límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos 2x sobre 1 sobre x es e elevado a menos 2. Y de esta manera ya estaría resuelto. Y si ustedes ven, a diferencia de los ejercicios anteriores, en este solo tuvimos que aplicar L'Hopital una vez. Anteriormente aplicamos L'Hopital y nos volvió a quedar indeterminado, entonces tenemos que aplicar L'Hopital de nuevo. En esta nada más lo aplicamos una vez, pero igual este ejercicio tiene su grado de complejidad, ¿verdad? Acá, en acomodar el límite, por decirlo así, pero que al final de cuentas no es nada del otro mundo, se convierte en un tanto mecánico estos ejercicios. Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio y los anteriores? Pablito, pero yo a la hora de resolver el límite lo puedo dejarla ahí, digamos, igual me va a dar indeterminado porque yo estoy sacando el límite y la e, o sea, el límite está elevado, digamos, cuando yo saco la e queda abajo, ¿verdad? Por eso es que la respuesta queda así. Entonces, ¿puedo trabajar con la e o necesariamente la tengo que quitar, digamos? Es No, que la puede siento como trabajar que con la E. que es que siento como que estoy haciendo un truco de magia y aparta la e y ya, pero No, sí sí, puedo sí, trabajarla. sí, Okay. sí, sí. Es que yo a la hora de resolverlo lo resolví así, ¿verdad? Pero es una forma, usted puede trabajar con la E en todo el momento, ¿verdad? Ok, gracias, gracias. Yo lo Otra resolví así. consulta. Ajá. Cuando yo estoy haciendo, bueno, yo estoy resolviendo el límite y me da indeterminado, tengo que poner, digamos, que me da 0 sobre 0 para poder aplicar L'Hopital para que la persona cuando lo esté revisando, o bueno, en X caso, sepa que eso, o digamos, que me está Es dando 0 mejor. sobre 0, o... Yo siempre cuando son casos así, yo les digo, escríbanlo, ¿verdad? Mejor, este, no pierde 2 segundos en el examen, ¿verdad? Pierde muy poco y al final de cuentas le ayuda tanto a la persona para revisarlo y para saber que de verdad usted sabe por qué es que está haciendo eso, ¿verdad? Entonces yo siempre recomiendo que escriban todo. Obviamente tampoco es que usted va a agarrar en el examen y va a dar escribir paso por paso qué hizo, sino que así, digamos, en forma sencilla y, ok, esto quedó indeterminado, entonces aplicamos L'Hopital. Por lo menos Perfecto. el 0 sobre 0, sí. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda? En lo que es L'Hopital. Como pudieron ver, casi que y es muy, casi que siempre hacer lo mismo, ¿verdad? Nos da una función que si nos dicen que la resolvamos por L'Hopital es porque es indeterminada, ¿verdad? Sabemos que tenemos que tiene que estar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y ahí empezamos a aplicar lo que es L'Hopital. ¿Alguna duda? ¿Duda? No, yo no, por el momento. Ok, sí. Entonces, bueno, lo tomo como palabra de todos. Este sería, voy a borrar por ahí. Este sería el ejercicio que tienen que hacer de tarea, el ejercicio adicional. Y el jueves, creo que es, lo resolvería
todo bien, ¿verdad? Lo explicaría en clase. Entonces, para que lo hagan, para que practiquen. Y eso sería todo por hoy, muchachos, muchachas. Ahí voy a subirles el link del video, ¿verdad? Y también les envío el PDF de la presentación. Me devuelve un toquecito el ejercicio adicional, por favor. ¿Perdón? Que si puede devolverse un toquecito el ejercicio adicional. Gracias. Listo. Ok. Entonces, eso sería todo por hoy. Pura vida.